Vamos a abordar el tema Biglietti, ¿no? Que estuvo sobre la mesa en estos últimos días. Bueno, Gran polémica se ha generado, ¿no? Porque por sobre todas las cosas es un cantautor uruguayo que gozaba de por lo menos hasta este momento, lo digo porque hay gente que se está poniendo en tela de juicio un poco también su gusto musical y sus emociones con referencia a la figura de Daniel Biglietti. Mucha gente se ha sentido como muy afectada, porque, bueno, nada, este cantautor de toda una vida ha formado parte de la historia personal de muchos uruguayos. Y nada, ahora con esta, digamos, declaración pública, ¿verdad? Con este posteo de esta sobrina. Todo empezó porque hubo una Sí. denuncia, digamos, en un posteo justamente de Facebook de Nelson Díaz, un periodista. De hecho, estuvo en algo contigo, Nelson Díaz, hablando en estos días, creo que ayer, justamente. Y sobre ese posteo, una sobrina de Benedetti llamada Lucía Benedetti. De Biglietti, perdón. Horrible, discúlpenme. Una sobrina de Biglietti, llamada Lucía Biglietti, hizo en respuesta a eso, hizo un posteo en el que decía que sí, que él había abusado, había violado a una sobrina de él cuando la niña tenía 10 años. Y entre otras cosas, Lucía Biglietti decía: ni mis padres, hermanos, ni yo hemos sido jamás cómplices de tal aberración, por esa razón no teníamos contacto con él. sí. Y bueno, una de las preguntas es ¿por qué tantos años después, después de que él falleció, recién sale a la luz esto? Hay gente que decía que ya que era como un secreto a voces. Eso era otra cosa que Debe ser un tema surgió, familiar, digamos. Sí, sí. Sí. Secreto a voces dentro de la familia, pienso, Claro. ¿no? No, pero por supuesto. fuera de la familia también, ¿También? hubo gente que decía como que eso ya por lo menos circulaba Sí. como información. Pasa que también Sí. creo que hay que poner un poco tratando de interpretar todo lo que sucedió y lo que saltó a la luz en estas horas, ¿no? También hay que poner en contexto las cosas en el momento en que se dieron. No es lo mismo el 2020, no es lo mismo el mundo que estamos viviendo hoy con lo que era el mundo en 1966, ¿no? Totalmente. Y esto no es nada que justifique, pero también cada cosa hay que juzgarla en su contexto. Quizás para una mujer joven, una niña, en 1966, poner sobre aviso sobre una situación de abuso no es lo que era hoy. Y hoy hablamos de lo difícil que es, obviamente, para cualquier persona, niño o niña, porque a los 10 años no estamos hablando de hombre o mujer, niño o niña, enfrentar una cosa así. Entonces, De todas formas, yo, Sofía, creo que estamos haciendo todo no digo que lo estamos excusando, pero es porque es Biglietti, porque fue Biglietti. Porque si apareciese hoy un caso de similares características, capaz que no estaríamos teniendo ese tipo de consideración. Porque si le pasa a una niña hace 50 años y hoy alguien lo denuncia, yo fehacientemente y como madre te digo, qué bien, que por lo menos la justicia llega o llegará tarde, pero llega. yo no cuestiono Pero te quiero la decir, denuncia ni ahí. te digo, igual no fue no una me importa denuncia, si es Biglietti o si es quien pero sea. quiero decir, me da la El sensación abusador es abusador, que no está me todo el importa mundo la carrera como, que tenga. pero en general, Sí, como hay tanto entiendo. cariño por la figura, y todavía lo peor es que la persona no está para defenderse. Ese es un gran tema, que además no fue una denuncia ante las autoridades, una denuncia en un posteo, en una página, ¿no? Y todavía tenés la contra de que la persona no se puede defender. Pero de todas formas, creo que nosotros, primero, no estamos pudiendo creerlo, nos está costando creerlo, por lo que Biglietti significaba para gran parte del público uruguayo, no para todos, ni que hablar, nos está costando y además no tenemos pruebas. Es todo un tema, porque ¿qué pruebas tenemos nosotros? ¿Verdad? Yo creo que igual digamos, en este caso, más que el tema de quién es Biglietti, me parece que lo que está pasando es que tampoco es que haya eso que vos decías, tampoco es que haya algo, digamos, fehaciente. O sea, sí, obviamente se le puede creer a la palabra, pero ni siquiera es la víctima directa de la situación, ¿no? Y ahí vamos al tema también de lo que decías vos de hace muchos años denunciar. Hay todo un proceso que tiene una víctima de abuso intrafamiliar y no intrafamiliar, pero como se da cuando son niños en general, el 80% son abusos intrafamiliares. Hay todo un proceso que la víctima tiene que hacer y que si ella cuando era niña no lo dijo,
es muy difícil para el resto de la familia denunciarlo, porque en realidad hay un proceso interno que lleva a que esa persona tiene que ser, es la que tiene la potestad de hacerlo, ¿no? Y ahí sí creo que juega el tema de quién era Biglietti, también me imagino para dentro de la familia, diciendo que todo esto sea verdad, ¿no? Que también no tenemos forma de comprobarlo en este momento, más allá de lo que pueda decir Lucía Biglietti, ¿no? Se me ocurre que podríamos consultarle también, si alguien sabe de esto, es la fiscal Darviña que va a estar con nosotros, podríamos tomarnos un segundito también para consultarla. En el caso de Biglietti, que recién ahora salió, conocer, lo que queríamos preguntarte a ti como profesional, es si conocer que algo ocurrió, ¿nos convierte en cómplices y no denunciarlo? Las denuncias, no voy a hablar del caso Biglietti, pero no lo conozco en profundidad, sería una gran atrevida. Para empezar, vi hoy algo en la prensa, por supuesto que supe que había este caso, pero el problema de los casos de abuso es que las víctimas muchas veces lo denuncian 20 años después, cuando se animan, cuando son adultos, cuando pasaron todo un proceso, etcétera. Cuando pueden, en realidad, a nivel personal, claro. Cuando pueden, exactamente. Cuando pueden develar lo que les pasó, lo hacen. Claro. Hay otras víctimas que lo hacen inmediatamente. Depende, eso depende, de muchas cosas depende. Entonces, en este caso, digo, de Biglietti, no me llama la atención que si es verdad que la víctima lo haya develado recién. Claro, ahora. pero no fue la víctima, fue otro familiar. Entonces, en esta situación, cuando uno se entera, saquémoslo del caso Biglietti, ¿no? Si uno se entera de que alguien en su entorno familiar fue abusado, y ya no estoy hablando de niños, ¿no? Porque eso es otra cosa, obviamente ahí es obvio que uno lo tiene que denunciar inmediatamente, pero digo, cuando uno se entera de un abuso intrafamiliar a través de la víctima, pero la víctima no quiere y hay que respetar a la víctima. ¿Hay que respetar a la víctima? Esa es la pregunta. ¿Hay que respetar a la víctima o hay que denunciarlo igual? Yo creo que hay que respetar a la víctima. Si la víctima no quiere que se denuncie, depende de la edad y todo de la víctima, ¿verdad? Pero si estamos hablando de un adulto, hay que respetarla. Si ella no quiere... Bueno... Que es fuerte eso, es difícil, ¿no? Sí, es difícil, porque además en este caso la persona dice que sabía toda la familia, según sus declaraciones, pero ellos no se sienten cómplices. No sé si, bueno, no se sienten cómplices. No quiero hablar del caso pero tengamos también de cada delito dentro de su contexto y dentro de su tiempo, ¿no? Que es algo que también hablábamos. No es lo mismo en 1966 un caso así también que hoy. Claro. Y esto no justifica ningún hecho atroz, por Dios. No, para nada, pero sí es verdad. Hoy yo creo que se denuncia mucho más a los ojos está, digo, la cantidad de casos que hay. No es que antes no ocurrían, pero quedaban ocultos. Y sobre todo por eso que el 80% de los abusos son intrafamiliares, ¿no? Ahí hay un problema no solo de creer, sino de lo que se desarma alrededor de eso, ¿no? Sí. No es hay nada muy simple. Muchos factores que influyen, los miedos, las amenazas, etcétera. Bueno, fiscal Darviña Viera, ha sido un placer conversar contigo esta tarde. Igualmente. Y bueno, mucha suerte con todo el trabajo que sigue. Que es bastante arduo. No claudiques, que te necesitamos.